Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en la unidad fundamental de la vida, la célula. Así es. Y con la ayuda de extractos del clásico Guyton y Hall, vamos a intentar descubrir cómo estas maravillas microscópicas, construyen nuestros tejidos, generan energía y hacen tareas increíblemente complejas. Exactamente. La idea es ir un poco más allá de solo describirla, ¿no? Queremos entender la lógica detrás de su organización. Claro. Desde sus componentes químicos más básicos hasta sus organelos, que son súper sofisticados, y cómo toda esta maquinaria que está increíblemente coordinada, pues nos mantiene vivos. Vamos a ver que cada célula es como un universo en miniatura. Suena fascinante, la verdad. Entonces, comencemos este viaje al interior de la célula. ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos para entender esta estructura tan fundamental? Podríamos empezar por lo más básico, su composición. El texto habla de protoplasma. Protoplasma. Sí, que es simplemente el término, digamos, colectivo para todas las sustancias que forman la célula. Imagina como una especie de gelatina, pero muy, muy compleja. ¿Y de qué está hecha principalmente esa gelatina? El componente principal, como casi todo lo vivo, es el agua. Agua, claro. Constituye entre 70 y 85% de la célula, y es el medio donde ocurren, todas las reacciones químicas. Ok. Pero, disueltos en esa agua encontramos elementos cruciales, los iones. Como potasio, magnesio, fosfato. ¿Y por qué son tan importantes estas pequeñas partículas con carga? Son esenciales para, muchísimas funciones. Desde activar reacciones químicas hasta permitir la comunicación celular, ¿sabes? Como la transmisión de impulsos nerviosos o la contracción muscular. Vaya. Sin ellos, la célula simplemente no podría funcionar. Entendido. Después del agua, leí que las proteínas son como las estrellas, ¿cierto? Constituyen del 10 al 20% de la masa celular. Y el texto menciona dos tipos principales con funciones muy distintas. Precisamente. Tenemos por un lado las proteínas estructurales, Ajá. que son como las vigas y los cables de la célula. Forman filamentos largos, como los microtúbulos, que crean el citoesqueleto. El esqueleto de la célula. Exacto, esa red interna que le da forma y soporte. Y también las encontramos fuera, formando tejidos conectivos resistentes como el colágeno, la elastina. Y por otro lado, las funcionales. Estas son las que hacen el trabajo pesado, digamos. Así es, son principalmente enzimas. Generalmente tienen formas globulares, más compactas. Ok. Y actúan como catalizadores, o sea, aceleran las reacciones químicas vitales. Por ejemplo, la descomposición de la glucosa para obtener energía. Son como las obreras incansables de la célula. ¿Y están sueltas o...? Algunas flotan en el citosol, otras están ancladas a las membranas, trabajando justo donde se las necesita. Luego tenemos los lípidos. Son un porcentaje menor, ¿no? Alrededor del 2%, pero con un papel clave por su relación con el agua. Exacto. Su característica clave es ser insolubles en agua, o sea, hidrofóbicos. Claro. Y esto les permite formar barreras, las membranas celulares y también las membranas internas de los organelos. Piensa en ellos como los muros y las divisiones dentro de la célula. ¿Cuáles son los principales? Los fosfolípidos y el colesterol, principalmente. Aunque claro, en células especializadas como las de grasa, los adipocitos. Ajá. Los triglicéridos, que son grasas, pueden acumularse masivamente como una reserva de energía enorme. Entiendo. Y para completar los ingredientes básicos, los carbohidratos son una fracción pequeña, cerca del 1%, aunque puede ser mayor en músculo y hígado, ¿verdad? Sí, puede subir hasta un 3% en músculo y un 6% en hígado. Su función principal es ser fuente de energía rápida. La glucosa está siempre disponible. La gasolina inmediata. Justo. También pueden almacenarse como glucógeno, especialmente en hígado y músculo, como reserva a corto plazo. Y no olvidemos que también se unen a proteínas y lípidos, formando estructuras importantes en la superficie celular, las glicoproteínas y glicolípidos. Bien, tenemos agua, iones, proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Cómo se organiza todo esto? El esquema básico que siempre nos enseñaron es núcleo y citoplasma, todo envuelto en una membrana. Ese es el plano fundamental, sí. Tienes la membrana celular o plasmática, que es la frontera exterior. La piel de la célula. Algo así, separa la célula del entorno. Dentro está el citoplasma, que es todo
excepto el núcleo. Ok. Y el núcleo, que es como el centro de control, está protegido por su propia membrana, la membrana nuclear. Dentro del citoplasma, flotando en ese gel llamado citosol, encontramos los organelos, que son como las pequeñas fábricas especializadas. Hablemos de esa frontera, la membrana celular. Es increíblemente delgada, ¿no? Unos pocos nanómetros, pero vital, compuesta sobre todo por proteínas y lípidos. ¿Cómo funciona esa barrera lipídica? La clave es la bicapa lipídica. Está formada principalmente por fosfolípidos. Ajá. Cada fosfolípido tiene una cabeza, que digamos ama el agua, es hidrofílica, y dos colas, que la odian, son hidrofóbicas. Ok. Espontáneamente, se organizan en dos capas con las colas hidrofóbicas enfrentadas hacia el interior, creando un centro como aceitoso. Lo que significa que las sustancias solubles en agua, como los iones o la glucosa, no pueden pasar fácilmente. Exacto. Pero las liposolubles, como el oxígeno o el dióxido de carbono, sí. Es una barrera selectiva inteligente. Precisamente. Y el colesterol, que se mete entre los fosfolípidos, juega un papel crucial ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué hace? Ayuda a controlar qué tan fluida es la membrana. No es rígida, es más bien como un fluido viscoso. Y también qué tan permeable es a esas sustancias solubles en agua. Ayuda a sellarla un poco. Interesante. Y en ese mar de lípidos flotan las proteínas de membrana. Mencionaste que son un porcentaje importante, más del 50%, y que hay de dos tipos. Sí, están las proteínas integrales que atraviesan toda la membrana, de lado a lado. Ok. Son multifuncionales. Algunas forman canales o poros muy selectivos para que pasen agua o iones específicos. Otras actúan como transportadores, que agarran moléculas y las empujan a través. Incluso contra la corriente. A veces incluso contra la corriente, sí, gastando energía, lo que llamamos transporte activo. Y otras funcionan como antenas, detectando señales del exterior. Correcto. Esos son los receptores. Moléculas como las hormonas peptídicas, por ejemplo, no pueden entrar a la célula. Ajá. Entonces se unen a estos receptores en la superficie. Esta unión provoca un cambio en la proteína receptora, que transmite la señal al interior de la célula, a menudo activando lo que se llaman segundos mensajeros que amplifican el mensaje dentro. Wow. ¿Y el otro tipo de proteínas de membrana? Son las proteínas periféricas. Estas no cruzan la membrana. Se adhieren a una de sus caras, ya sea la interna o la externa, a menudo unidas a las proteínas integrales. ¿Y qué hacen ellas? Suelen actuar como enzimas, catalizando reacciones justo en la membrana, o como reguladoras del transporte a través de los canales que forman las integrales. Controlan qué pasa y qué no. Antes de entrar del todo a la célula, hay una última capa que mencionan las fuentes, el glucocálix. Suena como un abrigo de azúcar. Es una buena descripción, ¿sí? Es una cubierta externa formada por carbohidratos, azúcares, que están unidos a las proteínas, glicoproteínas, y a los lípidos, glicolípidos, de la membrana. Ajá. Le da a la célula una especie de aura pegajosa y con carga eléctrica, generalmente negativa. ¿Y qué hace este abrigo? ¿Solo proteger? No, tiene funciones mucho más activas. Primero, su carga negativa ayuda a repeler otras estructuras negativas y a mantener las células separadas cuando hace falta. Ok. Segundo, permite que las células se adhieran entre sí cuando forman tejidos. Es como un pegamento selectivo. Ah, importante. Tercero, actúa como sitio de reconocimiento para moléculas externas. Por ejemplo, algunas hormonas como la insulina se unen ahí. Vaya. Y cuarto, participa en las respuestas inmunitarias, ayudando a las células inmunes a distinguir lo propio de lo extraño. Es como la tarjeta de identificación y el escudo de la célula, todo en uno. Muy bien. Hemos explorado la frontera. Ahora sí, crucemos la membrana y entremos al citoplasma. En ese gel, el citosol, encontramos los organelos. Empecemos por esa red enorme y laberíntica, el retículo endoplásmico, el RE. Es una red vastísima de túbulos y sacos aplanados, se llaman cisternas, interconectados. Sus paredes son membranas lipídicas, parecidas a la membrana celular. Muy grande. Enorme. En células muy activas como las del hígado, su superficie puede ser 30 o 40 veces mayor que la de la membrana externa. Y está conectado físicamente con la envoltura del núcleo. Impresionante. Y su función es procesar y transportar moléculas.
Pero hay dos variedades, una rugosa y otra lisa. ¿Qué las diferencia? La diferencia es visible y funcional. El RE rugoso tiene adheridos millones de pequeños gránulos llamados ribosomas. Ajá, los ribosomas. Estos ribosomas, que están hechos de ARN y proteína, son las fábricas de proteínas de la célula. Algunas proteínas que fabrican se liberan al citosol, pero muchas otras entran directamente al espacio del ERE para ser modificadas, plegadas correctamente y empaquetadas para su transporte. Entonces, el RE rugoso está metido de lleno en la síntesis y procesamiento de proteínas. ¿Y el RE liso? El RE liso no tiene ribosomas, por eso se ve liso. Su especialidad es la síntesis de lípidos. Ah, los lípidos. Sí, como los fosfolípidos y el colesterol que forman todas las membranas. También participa en la degradación del glucógeno almacenado y, algo crucial, en la detoxificación. ¿Detoxificación? Sí, contiene enzimas que modifican sustancias tóxicas, como fármacos o el alcohol, para hacerlas menos dañinas o más fáciles de eliminar. El hígado está repleto de RE liso por esta razón. Entiendo. Desde el RE, muchas de estas moléculas recién hechas o procesadas viajan a otro organelo, el aparato de Golgi. Lo describen a veces como la oficina de correos o el centro de empaquetado de la célula. Es una excelente analogía, sí. El Golgi es un conjunto de sacos aplanados y apilados, como si fueran, no sé, unas tortitas apiladas. ¡Ja! Sí. Recibe vesículas llenas de proteínas y lípidos que brotan del RE, sobre todo del rugoso. ¿Y qué les hace el Golgi a estas mercancías que le llegan? Las procesa aún más. Por ejemplo, puede añadirles cadenas de azúcares, un proceso llamado glicosilación. Las clasifica según su destino final, si van a salir de la célula, si van a otra parte dentro. Y las empaqueta de forma concentrada en nuevas vesículas. O sea, las etiqueta y las mete en cajas. Exacto. Además, el Golgi es el principal sitio de síntesis de carbohidratos complejos, como el ácido hialurónico, que es esencial para el tejido conectivo, el líquido sinovial. Ah, mira. ¿Y a dónde envía el Golgi estas nuevas vesículas empaquetadas? Depende del contenido. Algunas son vesículas secretoras. Para sacar cosas. Sí, destinadas a liberar su contenido fuera de la célula, lo que se llama exocitosis. Por ejemplo, las enzimas digestivas que produce el páncreas. Este proceso suele requerir una señal, como la entrada de calcio a la célula. ¿Y las otras vesículas? Otras vesículas se quedan dentro y se convierten en... Lisosomas. El sistema de reciclaje y digestión interna de la célula. Suenan cruciales. Lo son, totalmente. Son pequeñas bolsas membranosas llenas de enzimas digestivas muy potentes, llamadas hidrolasas. ¿Hidrolasas? Sí, porque usan agua para romper moléculas. Y estas enzimas funcionan mejor en un ambiente ácido, con un pH alrededor de 5, que el propio lisosoma mantiene bombeando protones hacia adentro. ¿Y qué digieren? ¿Basura celular? Bueno, digieren casi cualquier macromolécula. Proteínas viejas o mal plegadas, lípidos, carbohidratos, incluso ácidos nucleicos. Digieren material que la célula ha tragado del exterior por endocitosis, pero también tienen una función vital de limpieza interna llamada autofagia. Autofagia. Suena a comerse a sí mismo. La célula recicla sus propias partes. Precisamente, cuando un organelo, como una mitocondria vieja, envejece o se daña, la célula lo envuelve en una membrana especial, formando un autofagosoma, que luego se fusiona con un lisosoma. Ajá. Las hidrolasas descomponen el organelo viejo en sus componentes básicos, aminoácidos, ácidos grasos, que la célula puede reutilizar. Es un control de calidad y un sistema de reciclaje esencial para la supervivencia, sobre todo en situaciones de estrés o falta de nutrientes. ¡Qué eficiente! Muchísimo. Su fallo se asocia con el envejecimiento y diversas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. También leí que digieren invasores, como bacterias, y participan en remodelar tejidos. Incluso pueden autodestruir las células si el daño es irreparable. Correcto. Contienen sustancias bactericidas, como la lisosima. Participan en procesos programados de eliminación celular, lo que se llama autólisis. Son mucho más que simples cubos de basura. Son centros de reciclaje y defensa muy activos. Hay otros organelos parecidos, los peroxisomas. ¿En qué se diferencian de los lisosomas? Se parecen en que son bolsas membranosas con enzimas, sí, pero se forman de manera diferente,
Parece que se autorreplican o brotan del RE liso, no del Golgi, y contienen otro tipo de enzimas, oxidasas. Oxidasas. Estas usan oxígeno en lugar de agua para romper cosas. Así es, las oxidasas usan oxígeno molecular para neutralizar ciertas sustancias tóxicas. Al hacerlo, producen peróxido de hidrógeno, H2O2, que es, bastante reactivo y potencialmente dañino. ¿Y no es peligroso eso? Podría serlo, pero no hay problema, porque los peroxisomas también contienen enormes cantidades de otra enzima, la catalasa. La catalasa descompone el H2O2 rapidísimo en agua y oxígeno, que son inofensivos. Ah, bien pensado. Entonces su función principal es la detoxificación y manejar reacciones con oxígeno. Principalmente, son muy importantes, por ejemplo, en el hígado para detoxificar el alcohol que bebemos. También juegan un papel clave en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga, que las mitocondrias no pueden manejar bien. Son como la unidad de manejo de materiales peligrosos de la célula. Y esto nos lleva, por fin, a la energía. Llegamos a las famosas mitocondrias, las centrales energéticas. Sin duda, las reinas de la energía celular. Sin ellas, la célula apenas podría extraer una pequeña fracción de la energía que hay en los nutrientes. ¿Tan importantes son? Fundamentales. Su número varía enormemente. Una célula puede tener desde unas pocas hasta miles, dependiendo de cuánta energía necesite. Las células del músculo cardíaco, por ejemplo, están literalmente repletas de mitocondrias. Tienen una estructura muy particular, con doble membrana y esos pliegues internos llamados crestas. Es ahí donde ocurre la magia de la energía. En gran parte sí. La membrana interna, que está muy plegada formando esas crestas para aumentar muchísimo la superficie, contiene las enzimas clave de la cadena respiratoria, donde se produce la mayor parte del ATP usando oxígeno. Y el espacio interior, la matriz, contiene otras enzimas que descomponen los nutrientes iniciales. Su trabajo es tomar glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, y mediante reacciones con oxígeno, la respiración celular, producir ATP. Exacto. ATP, trifosfato de adenosina. Las mitocondrias capturan la energía liberada al oxidar los nutrientes y la usan para fabricar moléculas de ATP. Este ATP luego sale de la mitocondria y viaja por toda la célula para alimentar sus actividades. ¡Fascinante! Y un detalle increíble es que las mitocondrias tienen su propio ADN circular parecido al de las bacterias y se replican ellas mismas independientemente del núcleo, ajustando su número a las necesidades energéticas de la célula. ATP. Esa es la moneda energética. ¿Por qué es tan universal y crucial? ¿Qué tiene de especial esa molécula? El ATP es un nucleótido, parecido a los que forman el ADN y ARN, pero con 3 grupos fosfato unidos. Los enlaces que unen los 2 últimos fosfatos son enlaces de alta energía. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la célula necesita energía para hacer algo, rompe uno de esos enlaces, convirtiendo ATP en ADP, adenosindifosfato, más un fosfato suelto, y ¡pum!, se libera una cantidad útil de energía instantáneamente, justo donde se necesita. ¿Y qué tipo de procesos alimenta? Prácticamente todo, ¿no? Casi todo, sí. Las 3 categorías principales de gasto de ATP son: 1. El transporte de sustancias a través de las membranas, especialmente contra su gradiente de concentración. Esto puede consumir una cantidad enorme de ATP, hasta el 80% en algunas células del riñón. ¡Wow! 2. La síntesis de nuevas moléculas, construir proteínas, lípidos, ADN, todo eso requiere mucha energía que viene del ATP. Lógico. Y 3. El trabajo mecánico. La contracción muscular es el ejemplo más obvio, pero también el movimiento de los cilios o el movimiento ameboide de las células. Todo eso funciona quemando ATP. Y lo asombroso es la velocidad de este ciclo. El ATP se gasta y se regenera constantemente. Es un ciclo increíblemente rápido. Se estima que cada molécula de ATP en nuestro cuerpo se recicla cientos, quizás miles de veces al día. No almacenamos grandes cantidades de ATP, lo producimos sobre la marcha, según la demanda, principalmente en las mitocondrias. Por eso la analogía de la moneda, se gana y se gasta continuamente para mantener la economía celular funcionando. Con toda esta energía y actividad química, ¿cómo mantiene la célula su forma y organiza todo internamente? No puede ser solo una bolsa de líquido. Ahí entra el citoesqueleto, ¿verdad? Justo ahí queríamos llegar.
El citoplasma no es solo un líquido. El citoesqueleto es una red dinámica y compleja de filamentos y túbulos proteicos que se extiende por todo el citoplasma. No solo da soporte estructural, como un andamio interno, sino que también participa activamente en el movimiento celular y el transporte interno de organelos. ¿Y de qué está hecho? El texto menciona 3 tipos principales de filamentos. Correcto. Primero, los microfilamentos, que son los más finos. Están hechos principalmente de una proteína llamada actina. Actina. Son muy abundantes justo debajo de la membrana celular, formando una red que le da soporte elástico a la membrana. Y son fundamentales, junto con otra proteína, la miosina, para la contracción muscular y otros movimientos celulares. Entiendo. Luego, unos más resistentes, los filamentos intermedios. Sí, estos son como cuerdas. Son muy fuertes y duraderos. Hay varios tipos, específicos de cada tejido, como las queratinas en las células de la piel o los neurofilamentos en las neuronas. Su función principal es resistir la tensión mecánica, evitar que la célula se rompa por estiramiento y también anclar organelos en su sitio. Proporcionan una gran resistencia estructural. Y finalmente, los más gruesos y rígidos, los microtúbulos. Exacto. Son tubos huecos y bastante rígidos, hechos de otra proteína, la tubulina. Son los elementos estructurales más fuertes del citoesqueleto y ayudan a determinar la forma celular, sobre todo en células que no son redondas. Pero no son solo estructurales, ¿o sí? No, para nada. También son cruciales para el transporte intracelular. Actúan como autopistas o rieles, por los que se mueven vesículas y organelos, transportados por proteínas motoras que usan ATP. ¿Como un sistema de reparto interno? Algo así. Además, forman la estructura central del uso mitótico durante la división celular, que separa los cromosomas. Y son el corazón estructural de los cilios y flagelos, las estructuras móviles que veremos luego. Hablando de control y organización, nos falta el centro neurálgico de todo esto, el núcleo. El centro de mando, sí señor. El núcleo contiene el material genético de la célula, el ADN, que está organizado en estructuras llamadas cromosomas. Y en el ADN están los genes. Los genes. Que son las instrucciones para fabricar todas las proteínas de la célula. Y como las proteínas hacen casi todo, son estructurales, son enzimas, al controlar qué proteínas se fabrican y cuándo, el núcleo controla en última instancia casi todas las actividades celulares. Y por supuesto, controla la reproducción de la célula, la mitosis. Está protegido por una doble membrana, la envoltura nuclear, que tiene poros. Son importantes esos poros. Fundamentales. La envoltura nuclear tiene miles de poros nucleares. Pero no son simples agujeros, ¿eh? Son complejos proteicos muy sofisticados, como pequeños guardianes. ¿Ah, sí? Sí, regulan de forma muy selectiva qué moléculas pueden entrar y salir del núcleo. Permiten salir al ARN mensajero que lleva las instrucciones para hacer proteínas y a las subunidades de los ribosomas, y permiten entrar a las proteínas que necesita el núcleo, como las que regulan los genes. Pero mantienen el ADN seguro y protegido dentro. ¡Qué control! Y dentro del núcleo, a menudo se ve una mancha densa, el nucleolo. ¿Qué función tiene esa estructura? El nucleolo, que curiosamente no tiene membrana propia, es básicamente la fábrica de ribosomas. Ajá. Es una acumulación de ARN y proteínas. Aquí se sintetiza el ARN ribosómico, siguiendo las instrucciones de ciertos genes del ADN, y se ensamblan las subunidades que formarán los ribosomas. Luego, estas subunidades se exportan al citoplasma a través de los poros nucleares, y allí se unen para formar los ribosomas funcionales que fabricarán las proteínas en el citoplasma o en el RE rugoso. O sea que un nucleolo grande indica que la célula está fabricando muchas proteínas. Exactamente. Su tamaño es un buen indicador de la actividad de síntesis proteica de la célula. Mencionamos el movimiento gracias al citoesqueleto. Las células no son estáticas. El texto describe 2 tipos principales de movimiento, ameboide y ciliar. Efectivamente. El movimiento ameboide es fascinante. Es como si la célula reptara o se arrastrara. Como una ameba. Como una ameba. De ahí el nombre. Lo usan células como los glóbulos blancos para moverse por los tejidos y llegar a sitios de infección,
o los fibroblastos para reparar heridas, y lamentablemente también lo usan las células cancerosas para invadir otros tejidos en el proceso de metástasis. ¿Y cómo lo hacen? ¿Implica proyectar una parte de sí mismas, los pseudópodos? Exacto. La célula extiende una proyección temporal de su citoplasma y membrana, llamada pseudópodo, que significa pie falso. Ajá. La punta del pseudópodo se ancla al entorno usando unas proteínas receptoras de la membrana. Luego, utilizando la contracción de filamentos de actina y miosina en la parte posterior de la célula, impulsada por ATP, por supuesto, la célula tira del resto de su cuerpo hacia el punto de anclaje. Es un ciclo continuo de proyectar, anclar y tirar. ¿Y se mueven al azar? A menudo, no. El movimiento suele ser dirigido por señales químicas del entorno. Por ejemplo, un glóbulo blanco puede moverse hacia las sustancias químicas liberadas por bacterias. A esto se le llama quimiotaxis, moverse en respuesta a químicos. Interesante. ¿Y el otro tipo de movimiento, el ciliar? Aquí hay que distinguir dos tipos de cilios, que son como pequeños pelos en la superficie celular. Primero están los cilios móviles. Ok. Una célula puede tener cientos de ellos. Los encontramos, por ejemplo, en las células que recubren las vías respiratorias, donde baten de forma coordinada para mover el moco y las partículas atrapadas hacia afuera, o en las trompas de falopio, para ayudar a mover el óvulo hacia el útero. ¿Y cómo se mueven? Tienen una estructura interna muy organizada de microtúbulos, llamada axonema, con una disposición típica de 9 pares alrededor y 2 en el centro, 9+2, y baten de forma coordinada, como si fueran remos, en un movimiento rápido tipo látigo. Este batido requiere ATP y unas proteínas motoras llamadas dineínas, que hacen que los microtúbulos se deslicen unos sobre otros. ¿Y los flagelos? Los flagelos, como el del espermatozoide, son estructuralmente muy similares a los cilios móviles, pero generalmente son mucho más largos y suele haber solo uno o unos pocos por célula. Su movimiento es más ondulatorio y sirve para propulsar a la célula entera. Mencionaste que había otro tipo de cilio, uno que no se mueve. Sí, y esto es un descubrimiento relativamente reciente y muy importante. Son los cilios primarios. La mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen uno, y es inmóvil. ¿Y para qué sirven si no se mueven? Durante mucho tiempo se pensó que eran vestigios sin función, pero ahora sabemos que son cruciales. Actúan como antenas sensoriales. Antenas. Sí, detectan señales químicas y mecánicas del entorno, cambios en el flujo de líquido, presencia de ciertas moléculas, y transmiten esa información al interior de la célula para coordinar respuestas. Son vitales, por ejemplo, en los riñones, para detectar el flujo de orina en los túbulos, o en el desarrollo embrionario. Defectos en los cilios primarios están ligados a un montón de enfermedades graves, conocidas como ciliopatías, como la enfermedad poliquística renal. ¡Qué increíble! No tenía idea de eso. Para terminar, las fuentes comparan la célula compleja que hemos descrito, la célula eucariota con núcleo y organelos, con organismos mucho más simples como virus y bacterias. ¿Qué perspectiva nos da esta comparación? Nos da una perspectiva evolutiva increíble, la verdad. Resalta el salto gigantesco en complejidad que representa la célula eucariota, la nuestra. La vida probablemente comenzó con estructuras muy simples, quizás similares a los virus actuales, que son básicamente solo material genético, ADN o ARN, envuelto en proteínas. Apenas vivos, casi. Exacto. Luego, gradualmente, a lo largo de millones y millones de años, surgieron las membranas para crear compartimentos internos, protegiendo el material genético. Aparecieron enzimas más eficientes para catalizar reacciones. Y finalmente, la gran innovación. Los organelos especializados que hemos discutido, mitocondrias, retículo, Golgi, lisosomas, cada uno optimizado para una función específica, trabajando en conjunto. ¿Y el núcleo? Y por supuesto, la aparición del núcleo, para proteger y organizar el ADN de forma mucho más eficiente, fue quizá el paso más decisivo hacia la complejidad celular que vemos hoy en todos los animales, plantas, hongos. Fue un proceso evolutivo fascinante. Realmente asombroso. Hemos desglosado a la célula desde sus moléculas básicas hasta su compleja maquinaria interna, su movimiento y su centro de control. Basándonos en estos textos clásicos de Guyton y Hall, queda clarísimo que no es una simple bolsa de componentes, sino una entidad dinámica increíblemente organizada y, bueno, la base de todo lo que somos. Absolutamente.
La interconexión y la coordinación entre todas sus partes es lo que permite la vida tal como la conocemos. Cada organelo depende de los demás, en una danza perfectamente coreografiada de reacciones químicas, transporte y comunicación. Es una maravilla de la ingeniería natural. Y como reflexión final para nuestra audiencia, hemos hablado de las mitocondrias, esas centrales energéticas con su propio ADN replicándose dentro de nuestras células, casi como si fueran inquilinas. ¿Qué nos dice esta aparente célula dentro de una célula? Esta antigua simbiosis que ocurrió hace miles de millones de años sobre la propia naturaleza de la vida y cómo la complejidad puede surgir, a veces, de la cooperación a niveles tan fundamentales. Es una pregunta profunda, ¿sí? Algo para reflexionar hasta nuestra próxima exploración.